estamos prestos, listos para aprender de nuestro historiador de cabecera, nuestro amigo el doctor Joaquín Robles Linares, quien ya está listo y nos vamos a contactar hasta allá, hasta el despacho Oval. Allá Ándale, en la casa Oval. Ahí donde el que manda es Joaquín, cuando no está la señora, claro. Pero Bien. Joaquín, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y además sabias palabras las que acabas de decir. Más vale, Pero más bueno, vale. más vale, más vale. Fíjate que hoy quiero tratar un tema que no quiero que pase desapercibido porque es un gran personaje que lo consideramos sonorense Sí. y su aportación mundial fue extraordinaria y al mismo tiempo la memoria nuestra es bastante tacaña en ese sentido, no se le ha dado el lugar que le corresponde, al menos en la nomenclatura citadina. Estoy hablando de Norman Borlaug. Fíjate que Norman Borlaug nació un 25 de marzo, por eso es importante Okay. recordarlo, de 1914. Un personaje que nace en los Estados Unidos, descendiente de una familia originaria de Noruega, pero que tenía pues un arraigo especial en una zona de Estados Unidos donde crece y además en un momento crítico de la vida americana y en unas granjas que sufrieron lo que conocemos como la Gran Depresión. Tomando en cuenta que él nace en el 14, él vive en carne propia precisamente la depresión del 29, que inicia el 29 pero dura algunos años y provocó serios estragos en los agricultores o los pequeños agricultores de aquella época, de donde él venía, de donde él había crecido. Un hombre brillante en los estudios, va avanzando en sus estudios universitarios. Un maestro de inmediato detecta o se da cuenta de las habilidades que tenía Norman Borlaug para la patología vegetal, encuentra en él muchas aptitudes, lo acerca a las investigaciones y con los años, Víctor Hilario, este personaje, este maestro, lo acerca a lo que era la Fundación Rockefeller y también al gobierno mexicano. Así llegará Norman Borlaug en 1944 a México, siendo un joven y brillante agrónomo especialista en fitopatología, que llega a la Ciudad de México, después se va a Chapingo, empieza a ver cómo aquellos campesinos sembraban el trigo de forma rudimentaria. ¿Qué es rudimentaria? Bueno, con un palo hacían un hoyo y al mismo tiempo echaban la semilla. Al voleo. Y sí, y entonces veía que estas técnicas que usaban, quizá prehispánicas, pues no tenían los rendimientos que se necesitaban para la época, pero además con un problema muy serio que afectaba a los trigos de la época, que era la roya. La roya es un hongo que afecta al trigo, al centeno, y destruye la producción y además el rendimiento de las plantas. Y para 1945, gracias al gobierno mexicano y a la Fundación Rockefeller y a todos estos organismos preocupados precisamente por el rendimiento y la producción, viene a dar a Sonora, llega a lo que se funda después o se conocería como el Ciano, y es aquí donde Norman Borlaug empieza a encabezar las investigaciones. Y les voy a dar una cifra impresionante. Fíjense que Norman Borlaug empieza a hacer experimentos con distintos trigos. Para aquellos que no sabemos ni conocemos de agricultura, hay que explicar un poco que el trigo que hoy conocemos era muy distinto al trigo que se sembraba. Uno, era un trigo largo, de un tallo largo y de una espiga cortita. La producción de una hectárea de trigo no tiene nada que ver con lo que hoy se da gracias a este personaje. Y entonces Norman Borlaug llega al Valle del Yaqui, que era una zona productora de trigo, pero también que tenía afectaciones por roya, pero
le afectaba también la sequía y otras condiciones para los cultivos, y él empieza a cultivar trigos de distintas especies, de distintos orígenes, y empieza a detectar, por ejemplo, esta semilla aguanta muy bien la sequía, esta semilla aguanta a los hongos, esta semilla es más rendidora, es más prolífica, va haciendo combinaciones hasta sumar 20,000 combinaciones en distintos tipos de trigo. Al final de esta gran investigación, que tuvo un éxito notable, él logra a un trigo japonés de tallo corto, había logrado él ya esta espiga hacerla más grande, más productiva. Sin embargo, el peso de la espiga hacía que se cayera la planta porque el tallo era corto. Bueno, logra al final combinar ese trigo japonés con un tallo corto, más fuerte, con una espiga grande, y produce para los años 50 trigos muy productivos, muy rendidores, inmunes a las sequías o a la roya y a distintas plagas. Y para los años 60, Hilario, Víctor, viene el gran auge de la agricultura gracias a este personaje. Los rendimientos en el Valle del Yaqui, la costa de Hermosillo, logran que México sea en aquellos años autosuficiente en trigo. Pero sin embargo, lo bondadoso y además la grandeza de Norman Borlaug es que estos éxitos que había tenido aquí, gracias a los auspicios de Norteamérica, pero también del gobierno mexicano y también de los productores del Valle del Yaqui, de Sonora, empieza él a incentivar a distintas naciones a que lo utilicen, y así llegarán a Pakistán y a la India, y salvará del hambre a final de cuentas para los años 60, 68, que se difunde este trigo y este tipo de cultivos y este éxito agrícola. Salvará, se calcula para aquellos años, alrededor de 1,000 millones de personas que estaban en condiciones muy precarias y no podían hacer las 3 alimentos al día, y donde el trigo, el pan o las tortillas, en fin, lo que se consume, era un alimento esencial. Tan es así que la India le da un reconocimiento a Norman Borlaug que no se lo da a nadie, a ningún personaje que no sea de origen hindú. Y él lo reconoce porque la India sacó del hambre a miles y miles y cientos de miles de personas, lo mismo que Pakistán, lo mismo que Rusia, lo mismo que China. O sea, no hubo limitantes económicas o de licencias o ese tipo de cosas para que la gente se beneficiara de sus aportaciones. Y todo esto, Hilario, Víctor, fue aquí, en el Valle del Yaqui, en lo que antes se conocía como el Ciano. Desafortunadamente le cambiaron de nombre, ya no es el Ciano, ahora es el Cirno, algo por el estilo, que no lo recuerdo ahorita, pero creo que desvirtuaron una gran carrera y una gran institución con cosas y detalles que no deberían haber sucedido. Le quitaron el nombre. Y este personaje siempre regresaba a Ciudad Obregón, a Cajeme, siempre lo reconoció, se sintió un sonorense más, o sea, no crean que él se escudó en su nacionalidad norteamericana, para nada. Él se sentía producto del Valle del Yaqui y era un agricultor más del Valle del Yaqui o de la costa de Hermosillo o de este noroeste desértico y complicado, donde él se sintió a gusto, donde pudo desarrollar su genio, y así morirá casi de 100 años en el 2009. Un hombre extraordinario, de esos personajes que no se puede entender la modernidad sin él. Y en Ciudad Obregón efectivamente tiene un gran bulevar, pero creo que en Sonora le hemos quedado mucho de ver a la memoria. Cierto, y entre ellos este personaje, que además muchos agricultores de aquí, de Hermosillo, de Caborca, de muchas zonas de Obregón, y todo, lo conocieron, lo trataron, y además era un hombre de lo más sencillo. Entonces creo que es importante rescatar la memoria, rescatar estos personajes que a fin de cuentas tuvieron un impacto mundial. Gana el premio Nobel en 1970
y su movimiento o su aportación se le conoció en el mundo como la Revolución Verde. La Revolución Verde, ¿no? Sí, nunca más la agricultura volvió a hacer lo mismo, la siembra del trigo volvió a hacer lo mismo, y sus aportaciones han hecho que este personaje se esté dentro de los grandes benefactores de la humanidad, precisamente porque pudo, gracias a su genio, sacar del hambre a miles y miles cientos de miles de personas, y además elevar la producción de trigo, que es un elemento básico tanto aquí como en muchas partes del mundo. Y como bien lo dices, Joaquín, todo su trabajo científico, porque fue un trabajo científico, lo desarrolló en el Valle del Yaqui. Y eso es una maravilla, es una cosa excepcional. Y bueno, pues yo todavía cuando llegué aquí a Sonora, pues me tocó, pues no conocerlo personalmente, pero sí estar cerca de él en alguna reunión que se dio alguna vez. Pero era una personalidad, porque además, al menos en el sur del estado, lo reconocían, lo admiraban y lo tenían como un hombre que les cambió también, obviamente, sus cultivos, claro, y sus ingresos, porque hizo millonario a más de uno ahí en el sur de Sonora. Y sí, totalmente. Oye, el premio que decías de la India, Joaquín, nada más aquí lo alcancé a ver, Padma Vibhushán, es un premio que nada más se da, es el segundo premio mayor de honor civil allá en la India. Y como bien dices, fíjate, no se lo dan a extranjeros casi nunca, ¿eh? No, no se lo dan a extranjeros, y tiene un reconocimiento mundial. Y desafortunadamente, por ejemplo, en la capital de Hermosillo, que debíamos honrar a estos personajes, sí, pues no tenemos, yo no conozco una avenida importante o algo que tenga su nombre, una plaza, en fin. Menos una estatua, Menos una estatua, e incluso yo estoy seguro que, por ejemplo, muchos de los agricultores o de las asociaciones de agricultores se verían con entusiasmo el reconocimiento, porque hasta la fecha, como bien dices, en parte de sus beneficios, o lo que fueron sus beneficios muchos años, se deben a este personaje. El rendimiento por hectárea, mira, yo no soy agricultor, pero creo que, por ejemplo, antes de él, no sé, eran 3 toneladas por hectárea, 2, se fue hasta 7 toneladas por hectárea. O sea, fue una cosa extraordinaria lo que hizo él, y además, pues nunca se benefició económicamente. Yo nunca supe que él fuera propietario de campos agrícolas o algo por el estilo, para nada. Creo que es un personaje que hay que salvar, y algo que yo insisto permanentemente, la memoria es importante, y la memoria da identidad, la memoria da sentido de pertenencia, la memoria es un tributo al pasado, que eso es lo que hay que privilegiar también, porque este mundo no se ha inventado recientemente ni a través de una pantalla de celular. Hay muchos personajes como Norman Borlaug que aportaron muchísimo, no nomás a Sonora de México, sino a la humanidad. Es cierto, es cierto. Oye, y aquí estuvo. Oye, Joaquín, a propósito de temas, también digo, cambiando un poquito de tema, porque salió hoy, precisamente en la semana, una especie de denuncia de que quieren cambiar la estatua de la familia que está enfrente del parque del mercado municipal, que la quieren retirar de ahí. Pero tiene su historia. Sí. Bueno, te voy a platicar. Fíjate que es algo, hablando de memorias, y además creo que, y de sentido de pertenencia. Hace unos años, más o menos 2014, 2013, hubo un movimiento en Hermosillo precisamente para privilegiar este tipo de obras que están en distintas partes de la ciudad, y que te dan ese sentido de pertenencia, ese sentido de identificación con la ciudad. Bueno, esta estatua, que se llama Una familia de compras, la pusieron en una, ahí está, en una parte del mercado municipal. La obra es del artista Marlon Valderrama. El mercado municipal, construido en 1910, lo han estado modificando, lo han estado remodelando, cosa que celebro, y además qué bueno que es así. Y esta, si tú lo ves, es una obra que asemeja una familia que sale del mercado de compras. La gente se identificó con esta obra. ¿Por qué? Porque es la familia que, oye,
qué acto más familiar que ir de compras todos, ¿no? Y al mercado municipal cayó muy bien y ahora resulta que lo quieren mover. Fíjate que hablé con Marlon Valderrama, el artista, y me dio datos pues sobrecogedores en este sentido. La obra efectivamente es de él, es su familia, y la niña que lleva en brazos, el muchacho que va cargando, desafortunadamente falleció. Es su nieta. Y entonces, él le preocupa, como buen artista que es, le preocupa que la obra, si se remueve, no esté en un lugar digno, donde la gente se identifique con esta familia hermosillense que va de compras a un centro emblemático como es el mercado municipal y que pues sufra pues un deterioro o un desdén de las autoridades y la pongan en un lugar que no le da la representación. Estamos hablando de memoria también y las obras y los monumentos, el arte urbano, dice más del presente que del pasado. Por eso es tan importante conservar los monumentos. Cuando uno va a una ciudad, ve los monumentos y los monumentos no hablan del pasado, hablan de la gente que vive ahí y cómo aprecia el lugar donde vive. Creo que por eso es importante conservar esta obra, porque además tiene un sentido o un simbolismo especial, van saliendo del mercado, pero para el artista es entrañable porque su nieta está inmortalizada en los brazos de este personaje. Creo que hay que respetar eso. Es una obra que se puso en el 2014, no creas que tiene mucho, o sea, es reciente. ¿Y por qué se va a mover? O sea, ¿cuáles son las condiciones y dónde se va a poner? Básicamente, esa es mi preocupación. Que ahorita el brazo de la pequeña que va ahí con ellos ya está roto. Ahorita no sé si ya lo repararían, pero sí ahí podemos verlo, que ya está afectado. Y obviamente que esa madera pues es la parte que está pues protegiendo toda la remodelación del mercado, la enésima remodelación del mercado municipal, Joaquín, de que me ha tocado conocer. Entonces, pues no afecte nada. Además es una escultura muy bonita, muy atractiva, que deberían de cuidarla, no de abandonarla o quererla cambiar de lugar. No, y luego la van a meter al almacén, como hemos visto otras esculturas. Oye, si han metido a Venustiano Carranza ahí al Salón del Olvido, imagínate esta. Bueno, vamos a ver qué sucede y pues hay que estar muy atento ahí con el artista, Joaquín, para que nos vaya diciendo qué está pasando también. Hay que estar muy atentos, además hay que preocuparse de lo que hacen las autoridades en relación a los monumentos. ¿Por qué? Porque eso habla de lo que somos. Bien mencionaste el Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es una obra muy importante de un escultor español que se llama Luisa Sanguino, que tiene obra en Europa, que tiene obra en Estados Unidos, el Valle de los Caídos en España, hay obra de él, y aquí no se le da el valor ni el lugar que requiere. Por eso es tan importante la memoria. Y por eso es tan importante. Si quieren mover algún monumento, no sé, yo aportaría algo, que muevan el reloj de Gastón. Ahí está, hombre. Para lo que sirve. No digas nada, Joaquín, yo sé que es tu amigo, no digas nada. No, para nada. Para nada. Pero bueno, yo creo que son cosas que requieren consenso y además y creo que se tiene que valorar desde muchos puntos de vista. Dejemos un poco esas situaciones a veces arbitrarias y además reconozcamos el pasado y reconozcámonos en los lugares que tenemos en la ciudad y también en los personajes como Norman Borlaug. Por eso creo que hay que unir estas dos cosas en beneficio de algo, que es el pasado, que no es más que el presente materializado. Así es. Joaquín, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana y el domingo escribirás tu columna en El Imparcial. Ahí estaremos y hablaremos ahí de un tema también polémico. Muy bien. Lo que sucedió recientemente en el Congreso Nacional. Ya ni me digas, no estás solo. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Doctor Joaquín Robles Linares, historiador y amigo de este espacio de opinión.